Vengo saliendo de clase y me preguntaba a una alumna que por qué siempre le echamos la culpa al presidente de todo lo que pasa. No a López Obrador, en general a cualquier presidente. Pase lo que pase en México, si se hace bien es gracias a él, si se hace mal es gracias a él. ¿Qué pasa con el presidente en México? Yo creo que tenemos una cultura aquí en México en donde no nos damos cuenta que nosotros mismos a veces somos causantes de nuestros mismos problemas. Siempre tendemos a echarle la culpa a alguien y es un tema muy interesante porque a veces, y tú lo has platicado, te he escuchado hablar a veces en clases, a veces no le echamos la culpa a los alcaldes, no le echamos la culpa a los gobernadores, no somos autocríticos, sino por alguna razón siempre la culpa es el de mero arriba. Y el de mero arriba en este caso pues es el presidente. Fíjate que es bien interesante cómo, aunque decimos que ya superamos el presidencialismo, siempre todo cae en él. Hoy en la mañana teníamos una junta incluso y decíamos, oye, ¿de qué hacemos una encuesta? Del presidente. Es Sí. lo único que la gente quiere ver. Oye, el alcalde, pues bueno, el alcalde lo dejamos para más tarde. El presidente. ¿Qué pasa con esta cultura que sacando el presidente es siempre ocupamos a alguien que tome la decisión? Siempre ocupamos a alguien que nos resuelva la vida. Siempre ocupamos al dichoso Mesías. Fíjate que, y si lo remontas también a las películas, a las historietas, a los cómics, tendemos a creer que existe un superhombre dotado que puede resolverlo todo. Superman, Batman, y no me detendría porque yo también veo algunas series de esas. Y la gente tiende a querer creer que una persona tiene superpoderes mágicos o una capacidad mágica. Cuando te metes más a estudiar de temas de política, de ciudadanía, te das cuenta que los países más desarrollados no tienen superhombres ni supermujeres. Tienen gobiernos fuertes, con instituciones fuertes, pero aquí en México, como dices tú, pareciera que nos gusta creer que hay una persona que nos va a resolver lo que no podemos como ciudadanos. Una persona que nos va a hacer que vivamos en unas condiciones económicas mejores, que nos va a dar trabajo, que nos va a llegar a apoyos, que nos va a sacar de la pobreza. No tendemos a creer que nosotros mismos podríamos, si quisiéramos, con ciertas condiciones que ahorita debatiremos, porque claro, no todo se puede por nosotros mismos, salir adelante. Es interesante cómo polarizamos siempre con Andrés Manuel. Sí. Es el hombre más honesto de México. Es el mejor presidente de México. Es el que vino a sacar a México del despeñadero. O por el contrario, es el peor presidente de la historia. Es el más ignorante. Es el menos preparado. O sea, ¿qué pasa? Que no hay un gris, un centro. Pues es un presidente más. Es un hombre que hace equipo con su gabinete, con gobernadores, con alcaldes, pero siempre termina en él. Ahorita preguntaba, oye, si encontramos un bache aquí afuera de tu casa, ¿a quién le vas a echar la culpa? A López Obrador. Oye, y si taparon el bache, ¿es gracias a quién? A López Obrador. ¿Y el alcalde? ¿Y el gobernador? ¿Qué pasa? Y ese es el gran problema de México, que todos analizamos la campaña presidencial. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Quiénes son los candidatos? ¿De dónde vienen? Oye, el alcalde, no hombre, eso lo reviso después o voto del mismo partido. Oye, y el diputado, lo reviso más tarde. Es que hay que analizar al presidente. Pero cuando los servicios públicos no funcionan y no pasa la basura y no hay bacheo y no hay seguridad en el municipio y el alcalde ni lo conocemos. Sí, sí, de hecho, fíjate que acabas de dar en el clavo. A mí me tocó, bueno, a todos nos tocó ver en el 2018 que los famosos panorámicos, alcaldes y gobernadores salían de la mano con López Obrador. Es decir, López Obrador en todo el país necesitaba estar al lado de las caras de los alcaldes y los gobernadores, y cuando nosotros levantábamos encuestas y cuando nosotros en clases también le preguntamos a los alumnos, ¿saben cómo se llama su alcalde? ¿Saben cómo se llama su diputado? Inclusive algunos hasta me atrevo a decir que ni saben cómo se llama su gobernador o senador. No lo ubican. No lo ubican. Y aparte que no lo ubican, no saben qué hace. Y como dices tú, dado que no saben qué hacen, no lo pueden exigir. Y si no le pueden exigir, le exigen al único que sí conocen. Y en este país ha sido, y desde siempre, ese presidencialismo que parece que pasan las décadas y sigue estando vigente esos famosos libros de presidencialismo en México. Ahorita ponía el ejemplo en clase de la elección a diputado local de Quintana Roo hace muy poco tiempo, donde votó menos del 30% de la gente. Ujú. Menos del 30% de la gente salió a votar por sus diputados. Y lo entiendo, porque ni sabemos qué hacen, ni nos importan, son todos corruptos, es lo que decimos siempre. Y de ese 30%, los diputados ganaban como con el 30%.
Y le dice a los alumnos, mira, ganaron con el 30% del 30%. ¿Qué significa? No los votó absolutamente nadie. Ah, pero el día que salga el gobernador y el día que salgan los alcaldes y la gente diga, hay que enjuiciarlos porque se robaron todo el dinero de los municipios, todo el dinero del Estado, le van a aprobar las cuentas. Diputados corruptos. ¿Se acuerdan del día que hubo elecciones y nadie fue a votar? Pero nada más con el presidente nos preocupamos. ¿Qué sigue? Los presidentes o candidatos lo aprovechan. ¿Qué dice López Obrador? Yo soy El Salvador. Loco o no, es un genio de la comunicación política, porque entendiendo que la gente esté esperando a esa persona única, él, no su equipo, él, que te resuelva los problemas y te lo dice, ya identifiqué el problema, no hay gobierno rico con pueblo pobre, voy a acabar con la corrupción, voy a acabar con la pobreza, voy a acabar con la inseguridad, pues es la famosa utopía, ¿no? Bienvenido, presidente. La famosa utopía y que muchas veces es bien aprovechada en las famosas narrativas, ¿no? Como dices tú, que siempre existe esa posibilidad de gobernar comunicando, aunque se dice que comunicar no es gobernar, pareciera que si comunicas correctamente los mensajes que la gente espera, se crea una percepción de que se está gobernando bien. Y como dices tú, al también tener un presidente que entiende que la gente solamente está volteando a ver qué hace él dice, si a mí me va bien, por ende a todo mi partido le va bien y entonces gano gubernaturas y gano alcaldías, entonces yo me he hecho un partido al hombro porque la gente no tiene esa capacidad de momento crítica de analizar caso por caso, alcaldía por alcaldía, diputación por diputación, simplemente está viendo, si se cae el presidente, ya no estoy con Morena. Pero si le va bien al presidente, carro completo a Morena. Y ese todo nada, ese blanco y negro le ha hecho un gran daño al país porque hemos tenido de repente gobiernos en donde gobierna demasiado un partido político, pero hay candidatos que llegan y ni siquiera la gente sabía sus trayectorias. Ahí no sé si vayas a platicar de una anécdota interesante que me dijiste de que de repente personas con nada de capacidad, absolutamente nada de capacidad académica, ganan una elección y si levantáramos una encuesta, como te decía, una semana después, la gente que votó por esa persona no sabría ni quién es la persona, simplemente se subieron al tren. Hay gobiernos que gobiernan bien, pero comunican mal. ¿Y qué decimos? Mal gobierno. Sí. Pero hay gobiernos que comunican mal, que gobiernan mal y que lo poco que hacen bien lo comunican excelente. Y ante nuestros ojos es un buen gobierno. Y ese es el riesgo de la comunicación. ¿Cómo es que evaluamos a los gobernantes? A ver, todos los diputados son corruptos, eso decimos siempre. Una bola de rateros, de flojos, van y se gastan el dinero, van y se duermen, pero no sabemos quiénes son. Entonces, si yo te pregunto cómo evalúas a un diputado o a un alcalde, a quien sea, dices, pues por cómo comunica en redes sociales. Y si el día del niño regaló pelotas, y si el día de las madres dio flores, y si el día del árbol plantó 10 encinos, ya es lo mejor que le ha pasado a la gente. Es más, si regala un abono para un estadio de fútbol, 4 boletos para un festival de música, gobierna muy bien. Oye, pero fue a votar. Oye, pero asistió a las sesiones. Oye, pero presentó iniciativas, pero te resolvió problemas, no. Pero como me regaló un abono para ir al fútbol, ya es un buen político. Ahí está el riesgo de que únicamente midamos a partir de la comunicación. Sí, de hecho yo me acuerdo que hay estas famosas encuestas que se hacen de cultura política, en donde son encuestas que a nivel internacional se mide en qué lugar de cultura política en cuanto a valores democráticos está. México es uno de los países con peor evaluación. ¿Y por qué peor evaluación? Porque en preguntas, pues tú sabes que yo hago encuestas, veía cuáles son los reactivos que se ponen. La gente en México no le interesa la política, piensa que absolutamente la política es corrupta y no tiene un interés por involucrarse. ¿Por qué? Porque existe este tabú que dicen en la mesa no se habla de política, de fútbol y de religión porque nos vamos a pelear. Yo nada más me peleo por fútbol. Bueno, yo no digo por qué me peleo yo, pero lo que sí te puedo decir es que si existe ya de plano un paradigma de que no podemos hablar de política porque es un tema complicado. Es como cuando yo hablo con otras personas, oye, es que vamos a hablar de aeronáutica. Y dices tú, oye, pues es un tema muy complicado, pero tú no tienes
O sea, ¿por qué no simplemente abres tantito la mente para poder aprender? Y aparte, no es aeronáutica, es decir, todos votamos, todos somos ciudadanos, es decir, se supone que debería ser una obligación de nosotros informarnos mejor, porque como tú y el podcast pasado lo dijiste, oye, si tú eres una persona que no se vacuna, entonces ¿para qué vas y vas a un parque público a contagiar? Bueno, esto es medio similar. Si tú eres una persona que no se culturiza y no sabe absolutamente nada de política y tú vas y emites tu voto sin información, está bien que lo hagas porque mal harían de no ir a votar. El problema es, ¿están votando a conciencia o están votando porque traen malas prácticas del pasado, porque tu papá te dijo, porque simplemente te subiste al tren del marketing político y un consultor te convenció que era la mejor opción A o B? Es decir, ¿por qué estás votando por cómo estás votando? El debate siempre es y va a seguir siendo de quién es la culpa, ¿no? Claro. ¿Es culpa del político que no hace nada porque el ciudadano lo conozca? ¿O es culpa del ciudadano por no querer que el político se informe? Regularmente cuestionamos al ciudadano, pero también ¿qué pasa con el político? O sea, ¿qué pasa con la política, con los políticos que no hacen nada por cambiar la forma de hacer política? Yo me he cansado de decírselo a los políticos, con quienes hemos tenido la oportunidad de convivir o de trabajar. ¿Cuál es la necesidad de quererte ver superior al ciudadano? O sea, es increíble cómo los políticos no se cansan de hablar con términos rebuscados. Mexicanos y mexicanas, hoy desde el Honorable Congreso de la Unión vengo a decirles que voy a sacar un punto de acuerdo y un exhorto para que el canciller... ¿Y le entendió la gente? No. Pero ¿qué es lo que están queriendo? Verse superiores, verse más inteligentes. Se visten muy distinto a los ciudadanos, hablan muy distinto a los ciudadanos, proponen cosas que no le interesan a los ciudadanos, pero ellos piensan que de esa manera la gente los va a querer. Y los entiendo hasta cierto punto, porque ellos nacieron aspirando a ser como esos políticos tradicionales de hace 40, 50 años que hablaban súper aburrido, con discursos de 2 horas, pero que eran los grandes oradores de la política. Lo que nadie les dijo a estos políticos nuevos es que ellos no ganaban por sus discursos, sino ganaban por otras, no me meto de más, pero ganaban por otros motivos. Claro. Los políticos tienen que entender de que la gente está harta de que te quieras ver superior, de que le pongas tus diplomas, de que le pongas tus títulos, de que le pongas todo lo que has hecho para decirle, yo sí puedo resolver lo que tú no. Ya te acabas de dar en el clavo en otro tema que es, durante 71 años que gobernó el PRI, no ganó por bonitos discursos, como dicen, perdónenme a nuestros amigos priistas, ganó porque tenía una maquinaria y un sistema político bien aceitadito, que ya lo quisieran muchos, en donde se podía llevar a cabo elecciones de Estado, donde había un partido político hegemónico, y no me vayan a criticar, o sea, esto está en la historia, no lo dice Héctor Zuno, digo, hay forma de demostrar que básicamente fue un partido de Estado, y como se decía, pues parecía la dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque pasaban los presidentes y sin necesidad de ser la misma persona, el sistema se mantenía intacto y funcionaba como un reloj. Entonces, como dices tú, o sea, realmente en México el tema no ha sido cómo lo comunican o qué es lo que hacen, sino más bien cómo han sistematizado que en el culto a la personalidad a un presidente. Tan es así que a mí me llama mucho la atención, para los que no sabían, de los que están escuchando, que es cuando se elegía al presidente, ¿quién decidía? El presidente. O sea, imagínense, había todo un partido político, había Cámara de Diputados, había instituciones, había, se supone que procesos democráticos, pero al final... ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? La dedocracia era la más democracia que había en México. Es decir, es sorprendente cómo, y esto hace poco, no sé si te acuerdas que cuando Enrique Peña Nieto deja de ser presidente, a mí me tocó estar escuchando estos, ¿cómo se llama? Estos noticieros donde decían que, ¿cuál es la frase que usan los priistas, la liturgia, o cuál es una frase que dicen los priistas de que es básicamente el dedo del presidente el que dice quién es su sucesor? Y el que se mueve no sale en la foto. Y al final terminó siendo José Antonio Meade, pero lo pone Peña Nieto. Lo que yo no entiendo, y de verdad no lo entiendo, y no sé si no lo han entendido ellos o no lo han querido entender, es por qué los jóvenes políticos son más dinosaurios que los mismos dinosaurios de la política. ¿Qué hay de diferente entre un político joven y un político viejo?
Nada más la edad, las canas, las arrugas, pero hacen lo mismo, hablan igual, se visten igual, representan lo mismo. A ver, tú métete a la red social de cualquier político joven de cualquier partido. Ujú. El del PRI trae su chaleco rojo, Le dicen el starter pack. el del PAN trae su chaleco azul, el de Movimiento Ciudadano trae su chaleco naranja y el de Morena guinda o no sé cómo describir el color. Traen su pantalón azul oscuro, caqui, camisa blanca o celeste y su zapato italiano. Estaba muy de moda el pelito así como tipo Peña Nieto. ¿Quién les dijo que la gente va a votar por ellos por verse así? Sí. No han entendido que ese estilo de política la gente la detesta. No han entendido que el que hablen aburrido, la gente lo detesta. No han entendido que la gente detesta la política y detestan esa política. ¿Qué pasa con los nuevos políticos que lejos de parecer ciudadanos, que lejos de empatizar, que lejos de hablar de los verdaderos problemas de la gente, hablar de desempleo, hablar de corrupción, hablar de desapariciones forzadas, hablar de violencia de género, hablar de los temas que verdaderamente afectan la vida de la gente, siguen con su cantaleta y siguen con su discurso institucional aburrido para políticos de nosotros, la comunidad y la élite, vamos a cambiar la forma de hacer política? No han cambiado nada y por eso siguen perdiendo elecciones. Es la política de apariencias y es la política que, ¿a quién le hablan esos políticos que se están formando? Le hablan al mismo círculo en donde ellos están jugando. Es decir, a veces se confunden y pasa mucho, ¿eh? Pero genera cero votos, cero Cero liderazgo, votos. cero liderazgo. Pero ¿qué sí genera? Likes de tus amigos. Es decir, y ese es el gran problema. O sea, es decir, si yo parezco más Peña Nieto y soy priista, si yo me tomo más fotos con un priista de antaño, si yo me veo diciendo que estoy en la Comisión de Transparencia en el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León y aparezco con los dinosaurios de toda la vida, ante ojos de los contra los que estoy compitiendo, contra mis amigos o con mis amigos, pues soy famoso. Nada más que vas a perder la próxima elección. Vas a perder la próxima elección. ¿Y cuántas veces nos pasa? Y de hecho siempre terminamos hablando tú y yo de estos temas. Salimos de una reunión y de repente decimos, ya habrá quedado claro que para ganar elecciones es convencer a la gente y no a tus amigos cercanos. Y no es nada claro para el político. Es decir, el político es tan institucional y lo trae tan arraigado que no se da cuenta que el público meta no son sus amigos ni su círculo cercano, es la gente en general. Y la gente no le importa el starter pack con el que se visten y no le importan esa forma de hablar tan anticuada de oratoria que me da mucha risa cuando me contaste la anécdota que destruiste a alguien de discursos de oratoria, porque realmente hoy en día esa forma de hablar no vende a nadie. Fíjate que, y te voy a cambiar tantito el tema, discutía con unos alumnos el tema de la participación ciudadana. Porque, y me pongo un poquito académico, nada más 30 segundos, veíamos que 30. ¿quiénes pueden votar? Los hombres y mujeres mayores de 18 años en México. Pero siempre dicen algunos que la gente elige mal, que no está preparada, que somos ignorantes, que ponemos a puro corrupto. ¿Quién sí debería votar? ¿Deberíamos de votar todos? ¿Neta deberíamos de votar todos? ¿Como ahora? ¿O solo una clase privilegiada? Por ahí me decía un alumno, hoy hay que hacer test de psicoanálisis, psicométricos y medir el coeficiente intelectual, ir con un psicólogo y así cruzar con teoría de juegos. Y solo los más aptos deberíamos de ir. De verdad, nada más los más aptos, quienes estudiaron política, economía, derecho. ¿Quiénes? ¿Nos van a cancelar el canal? Sí, yo digo la respuesta, no te creas. A ver, este es un tema, es un dilema. Totalmente es un dilema, porque definitivamente aquí en México la democracia está hecho para que personas mayores de 18 años en uso de sus razonamiento y personas no presas que ahora ya... Con un modo honesto de vivir. Con un modo honesto de vivir según la Constitución, son los que pueden votar. El problema es, como dices tú, el dilema es, todos somos aptos, desde mi punto de vista, todos deberíamos de poder votar. ¿Por qué? Porque sería una gran discriminación que solamente personas de nivel de estudios avanzados puedan hacerlo, porque si nos vamos y vemos el INEGI, vemos que la minoría de México tiene estudios universitarios, entonces una cúpula decidiría sobre el todo. Claro está también que entonces personas
que de plano no saben absolutamente nada de política van a tomar decisiones. Pero es que te interrumpo. A ver, ¿Quién te dijo que las personas más estudiadas son mejores. son mejores? Claro. Porque, ¿qué pasa? Y lo decía, a ver, Ujú. pagas 100,000 pesos cada 6 meses para ir a la universidad. Tienes a los mejores profesores, estudiaron en las mejores universidades del mundo. Y luego te pregunto, oye, ¿quién es tu diputado? Y no tienes ni la menor idea. Y luego te digo, oye, ¿y qué hace un diputado? Y no tienes ni la menor idea. Digo, oye, bueno, imagínate a alguien sin estudios en la sierra de Sinaloa que camina 3 o 4 horas para ir por agua, para ir a la escuela, para ir a un hospital, y él sí te dice quién es su diputado. Ujú. ¿Y sabes por qué sí lo sabe? Porque lo tiene que presionar para que cambie su realidad de vida. O sea, ¿hasta qué punto la preparación académica, hasta qué punto el estatus social te vuelve una persona más informada, una persona más racional y que va a elegir a las mejores personas? Porque ahora bien, tú puedes decir, yo voy a elegir a la persona que va a mantener la economía estable, a la persona que va a generar un proyecto muy ambicioso, Empleos. tecnológico, empleos, pero ¿conoces la realidad de la gente que vive una vida menos privilegiada? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a acabar con la desigualdad, con el racismo? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a acabar con la violencia de género? Con temas que son fundamentales. Y volvemos al debate. Entonces, ¿votamos todos o votamos solo algunos? Votamos todos. Votamos todos. Sin embargo, y yo siempre lo voy a poner un sin embargo, ¿por qué es importante informarse? Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en unas reuniones, algunas contigo, en donde no voy a mencionar el partido, pero ya sí lo imaginarán. Hay un partido político que normalmente estamos en reuniones, como dice López Obrador, muy fifís. Reuniones en donde de repente parece que es otro México, ¿verdad? Que vivimos en Suiza. Que vivimos en Suiza, donde se debate con las políticas macroeconómicas tecnocráticas, donde se debate de indicadores macroeconómicos y donde realmente no se baja a nivel de calle porque tampoco quieren darse cuenta de la realidad de México. Y de repente uno se pone a pensar, los que tuvimos el privilegio de haber llegado hasta estudios de posgrado, si nos ha fallado hasta cierto punto sensibilizarnos y ir a las comunidades más pobres para sentir lo que se siente y para que cuando lleguemos al gobierno, los que tengan intereses de llegar, pues tomen con base en información palpable y también la importante que también es científica, pero a veces lo que termina pasando y donde yo veo los grandes problemas de muchos políticos es no quieren tocar el verdadero México por miedo a darse cuenta que es peor a veces de lo que se cree. Pero sensibilizarte de verdad. Claro. Porque luego, ¿qué pasa? Vemos a políticos tradicionales que nunca en su vida han ido a una comunidad y van y se toman la foto y se graban el video, pero no se quitan el zapato, pero no se quitan la chamarra. O sea, siguen siendo lo mismo, pero queremos imitar. O sea, ¿hasta qué punto hay una autenticidad de querer conocer el otro México o de querer conocer los otros Méxicos? Porque ahora, como decimos que para ganar elecciones hay que ir por todos los votos y que no puedes dejar a cierto grupo social de fuera, pues ahí los tenemos a todos haciendo filita, yendo al mercado y comiéndose las carnitas y unas enchiladas y unas tostadas. Pero la gente no se las compra. ¿Por qué? No. Porque llegan en su Suburban con 2 o 3 guarros, 3 asistentes, les cargan la bolsa, les cargan el maletín. ¿Eso va a generar empatía? Jamás. Pero es confundir la forma tradicional de hacer política con el déjame soy pueblo, déjame soy raza, déjame que la gente me vea mezclarme entre ellos. Y sabes algo, el producto, no sé si tú compartes ese punto de vista, de toda esa clase política que ha fingido que le interesa al pueblo, que vive como el pueblo, que come como el pueblo, es el resultado de hoy en día tener una persona que lleva muchos años recorriendo todo México y donde hoy ya no se ve fingido porque se viste como una persona común y corriente, porque habla como una persona común y corriente, porque viene de un origen, pues obviamente yo no conozco su historia al 100%, pero definitivamente de una cuna que no viene de oro, no viene como quien dice, como algunos grandes políticos que nacen en cunas de oro. Y hoy en día él sí representa a un segmento de la población que es mayoritario, que es el segmento de clase baja y de clase media baja, para quien, ¿cuál es la frase que dijo? No en esta campaña, desde el 2005 la dijo por primera vez, primero los pobres. Es correcto. Y también nos dimos cuenta de que esa tampoco es la vía para tener un buen gobierno.
Porque decimos, a ver, los tecnócratas van a resolver porque estudiaron 20 años para resolver problemas. No lo hicieron. Dijimos, bueno, volquémonos hacia el otro lado. Vamos con la gente del pueblo, quien se acerca, quien recorre, y tampoco se resolvieron los problemas. Volvemos a la polarización, blancos y negros. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Ni los tecnócratas son buenos, ni los que son pueblos son malos. Es decir, hay personas buenas y personas malas. Hay personas que quieren resolver. Y otra vez, ¿hacia quiénes tenemos que ir? ¿A quiénes tenemos que buscar? Es un equilibrio. Y el tema es, como dices, de qué se va a tratar o de qué se tratan los gobiernos. Por ejemplo, en particular que estamos viviendo en México, pareciera que es el de la justicia social. El México donde ahora por primera vez la ciudadanía toma decisiones a través de mecanismos, algunos controvertidos como las consultas públicas, en donde el pueblo toma acción sobre el gobierno y eso habla de que es un gobierno más cercano, al menos en apariencia y en percepción. Cuando levantamos información, sí lo sienten así. ¿Por qué? Porque cuando hemos hecho grupos de enfoque en estados donde se predomina la clase baja y la clase media baja, dicen es el mejor presidente que ha tenido México, porque nos sentimos representados y porque mucho de lo que hoy en día está sucediendo no es por culpa de él, es por culpa del COVID. El problema es cuando únicamente queremos darle la razón a la gente. Claro. Por ejemplo, acaba de salir hace 2-3 días que Andrés Manuel criticaba a Gerardo Esquivel, uno de los economistas más importantes del país, más preparados del país, que han acompañado históricamente a López Obrador. Llega, entra al gobierno, se opone a algunas medidas del presidente o le dice no se puede. ¿Y qué le dice Andrés Manuel? Te convertiste en un ultratecnócrata. Sí. ¿Se habrá convertido o simplemente dijo lo que tenía que decir aunque se oponía al presidente? Ese es también el riesgo de querer todo el tiempo, el 100% del tiempo, darle la razón a la gente o querer decir lo que la gente quiere escuchar. Sí, claro. ¿Y qué se dice de los políticos o de las personas que solamente hablan a las cosas que les gusta a la gente? Se les dicen populistas. Y el tema es el debate, ¿no? ¿Será Andrés Manuel López Obrador un populista? ¿Por qué? Porque populista se supone que es darle a escuchar a la gente lo que quiere escuchar a pesar de que no sea la política pública que necesita, sino simplemente generar votos, generar rentabilidad política, generar aceptación, generar una percepción de que el gobierno está del lado de la gente. Y hay una serie de condiciones que este es un tema que ha estado muy estudiado, en donde hasta qué punto se vale y hasta qué punto es riesgoso para la democracia. Tú sabes mi postura personal, es un gran riesgo para una democracia que siempre se haga lo que un solo hombre diga. ¿Por qué? Porque hay evidencia científica que dice que los mejores gobiernos son aquellos donde no dependen de un solo hombre, de un solo ideal y de una sola palabra. Ahí yo te diría, ¿es culpa de Andrés Manuel que la gente lo haya votado con ese margen? ¿Es culpa de Andrés Manuel que haya tenido la mayoría en el Congreso? Es decir, la gente le dio esa oportunidad, algo que no se veía desde el 97. Ojo, que no está siendo tan bueno como muchos hubieran imaginado, es cierto. El tema es, la gente le dio la confianza al presidente. La mayoría. Y al final del día esto es una democracia, ¿sí? O sea, es decir, nadie puede decir que se robó la elección. Nadie puede decir que no está porque la gente no lo votó, no usurpó absolutamente nada. Es legal, como dicen, juegue. Es decir, este hombre ganó de forma legal y está gobernando bajo los parámetros de la ley. Claro está que hoy en día los que retractan dicen no se vale. No se vale porque no sabíamos que se podía estirar la liga tanto. No se vale, eso dicen, no que no se valga. No se vale que las mañaneras sea un aparato de comunicación política constante en donde le da la línea a los medios y la nota del día siempre es la de él. No se vale porque no se te había ocurrido, pero sí se vale, nada más que es cuestionable éticamente y moralmente, ok, si eso es influenciar a las personas, si eso es influenciar a los medios, si eso es que no haya libertad de expresión. Los medios son libres de publicar, pero es tan sabrosas las notas diarias de López Obrador que se convierten en la comidilla de los medios todos los días. Estaba viendo en Twitter un meme de cuando todos dejamos de ser expertos en las Olimpiadas para convertirnos en expertos en el caso de Afganistán, ¿no? Hoy todo el mundo habla de Afganistán, no me meto de fondo, pero algo que me llamó mucho la atención y que quiero ver cuál es tu opinión, ¿no? Cómo la gente defiende lo que es políticamente correcto. Por ejemplo,
Me da mucho gusto que hoy la gente en México diga, traigamos refugiados de Afganistán, mujeres, niños, para que vivan mejor aquí en México. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con la gente de Venezuela y de Cuba y de Haití y Centroamérica, que les echamos el carro encima en la calle cuando nos piden ayuda? Oye, es que en Afganistán los talibanes están abusando, están sacando a la gente, expulsándolos. Oye, ¿y no vemos cómo tratan a los mexicanos en Estados Unidos cuando quieren cruzar? ¿Cómo también pierden la vida? O me voy a otro caso, Estados Unidos. Oye, es que a George Floyd lo asesinó brutalmente un policía en Minnesota por ser de la comunidad afroamericana. Qué bueno que lo expresemos y que subamos nuestra foto en negro en Instagram y que digamos hay que salir a la calle a marchar. Pero oye, en Quintana Roo hace poco asesinaron a una persona por un policía y ningún mexicano lo subió. ¿Cuál es esta necesidad de ser políticamente correctos? ¿Cuál es esta necesidad de que la gente vea es que nosotros apoyamos las causas sociales? ¿Por qué apoyamos lo que pasa afuera y no apoyamos lo que pasa adentro? ¿Por qué decimos vámonos de misiones a África para apoyar a los africanos que viven en pobreza cuando vivimos en un país que tiene 60 millones de pobres? Era la reflexión que hacía. ¿Qué está pasando? Que en México únicamente hablamos del exterior y apoyamos. Y qué bueno, malo sería que no lo hiciéramos y que no nos posicionáramos. Pero ¿por qué nadie quiere hablar? Nos cegamos, nos tapamos los ojos, como si en México no sucediera nada. Nos tapamos los ojos, tú lo acabas de decir, es decir, pareciera que no nos gusta ver ese México y es hasta cierto punto hipócrita de nosotros querer subirnos a un tren de un momento que lloramos durante 2 días en lo que la nota, pero cuando la nota cambia, ya no lo lloramos y entonces nos subimos a otro. Tú empezaste diciendo esto, era un meme, o sea, en un meme se describe perfectamente cómo puedes pasar de un tema a otro tema y entonces ahí yo creo que acabas de dar en el clavo en un tema es, somos bastante influenciables, somos bastante manipulables. ¿Por qué? Porque así como el tema era otro, hoy el tema es otro y te puedo asegurar que si en 2 o 3 días sale otro tema, también vamos a cambiar nuestra foto de perfil y vamos a estar diciendo lo contrario. Bueno, no necesariamente lo contrario, pero vamos a estar hablando de otro tema. Es decir, no somos ciudadanos con un nivel, y voy a cambiar esa palabra porque es incorrecta, no es un tema académico, es un tema de conciencia de que realmente no deberíamos nada más de fijarnos en las tendencias de momento, que hoy en día todo es tendencia, sino deberíamos de fijarnos en las causas verdaderas. Y en México tenemos causas que llevan muchos años sin resolverse y lo hemos dicho en clase, damos la misma clase desde hace un par de años, es el tema de la violencia, el tema del género, el tema de la inseguridad, el tema del desempleo, el tema también de las de los malos gobiernos que han entrado, el tema de la partidocracia. Hay una serie de temas que parece que la gente dice es que eso no es sexy porque no hay un tema de momento, no es una tendencia de Facebook, no es una tendencia de Instagram, de Twitter, ni de TikTok ahora. Es decir, simplemente son temas que no nos gusta ver y que simplemente los normalizamos y lo vemos en el medio de comunicación, en el periódico decimos, y dice, matan a 2 personas en la calle tal por un ajuste de cuentas. Y decimos, 2 más, 3 más, 4 más. Pero tenemos un caso en otro país y todos nos volcamos a defenderlo. Y es que eso es lo que pasa. ¿Cuál es la necesidad de querer seguir las tendencias mundiales? Qué bueno que lo hagamos, pero si lo sube Kim Kardashian, si lo sube el cantante de Maroon 5, si lo sube una persona famosa a su Instagram, todos lo reposteamos. Y ahora todos somos expertos en todos los temas. Nos preocupamos por África, nos preocupamos por Afganistán, nos preocupamos por Estados Unidos. E insisto, qué bueno que pase eso, que seamos más conscientes de los problemas mundiales. Pero yo nunca veo a mis amigos, yo nunca veo a tus amigos, a mis familiares expresarse sobre lo que sucede en México. Y eso es bien grave, porque verdaderamente nos importa lo que sucede en Afganistán o queremos generar la apariencia de que somos personas participativas, preocupadas, caritativas, empáticas y todos los adjetivos buenos que le quieras poner. Y a todo esto, ¿qué es lo que podríamos hacer para tratar de revertir esa situación? Porque es complicado, es algo que de repente nos limita, nos hace sentir impotentes. ¿Qué se puede hacer entonces al respecto? Yo te diría que primero que nada tener voluntad de cambiar a México.
O sea, de verdad tener la voluntad de querer ver un mejor país. Y de ahí se desprende todo lo demás. Atrevernos a hablar de México. Ujú. Quitarnos ese miedo de hablar de los problemas, de lo que sufre la gente. Y de ahí ya nos vamos a otras cosas, como ir a votar, por ejemplo, en comercial, el próximo año hay elecciones a gobernador en 6 estados. Ujú. Leer los medios, informarnos, ver los diferentes puntos de vista, platicarlo con la gente. ¿Cuál es el miedo que hay a veces a platicar con tus amigos, con tus papás sobre política? Partiendo de ahí, en lugar de hablar de fútbol, en lugar de hablar de la serie de Netflix, hablar de política, hablar del presidente, hablar de los partidos, hablar de lo que viene. Yo creo que en la medida en el que seamos más ciudadanos, en la medida en que seamos más conocedores, si me permite la expresión, ahí es donde va a cambiar la cosa. Y hablar sin pelear, ¿no? O sea, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que damos nuestro punto de vista y a lo mejor la persona de la misma casa piensa totalmente diferente y nos peleamos y nos enojamos y luego por eso no lo queremos hablar porque dicen la política causa confrontación. Pero no, la política puede llegar a causar consenso también. O sea, yo siento que cuando yo he hablado, tú me conoces, yo tengo cierta ideología un poco más hacia la derecha en el tema de cómo se deberían de hacer las cosas. Por si lo están viendo los panistas para que lo contraten. Y cuando termino hablando con una persona de izquierda, también me termina convenciendo algunos de sus puntos. ¿Por qué? Porque siento que es mentira creer que una ideología, que para empezar ya es bastante debatible hasta qué punto hay ideologías hoy en día, es la que cuenta. Yo creo que cada vez hay más apertura. Sí. Antes éramos más de mi familia es priista, mi familia es panista. Hoy le dice un joven, oye, ¿tú qué eres? Pues yo soy pato, ¿no? Yo no le voy a ningún partido, no creo en ninguno, que es verlo de manera negativa, pero quizás también hay más apertura, porque no te bloqueas de si hablas mal del partido con el que simpatizo, ya no quiero discutir, sino que pues hay más apertura a conocer, a escuchar, a debatir, a ver qué ofrecen. Que ojo, a veces quieren que te ofrezcan boletos de conciertos, Sí. que tampoco es bueno, pero hay más apertura al menos para conocer cuáles son las alternativas y por eso ya tenemos en los congresos gente de la comunidad LGBT, Ujú. gente migrante, gente afromexicana, gente de diferentes perfiles que antes era impensable verlos en el gobierno, pero que cada vez tienen más representatividad. Hay que volver a la democracia de antaño donde realmente se representaba a los intereses de la gente. Tú lo has dicho en algún par de clases para los que quieran tomar clases con Pato, ahí inscríbanse o que les mande una liga de Zoom. No sé si nos cancelen o no, pero lo que sí les puedo decir es, hoy en día, por ejemplo, hay un tema que ya lo hablaremos en otro podcast que es la partidocracia, ¿no? En donde de repente los partidos cooptan todas las posiciones y ponen a puros amigos de regidores, puros amigos de diputados, y lejos de que esos regidores y diputados estén al servicio de la gente, están al servicio de un partido. Yo veo con buenos ojos algunos políticos que hoy en día están retomando esa práctica de decir, oye, pues mi cabildo, ¿por qué no lo conformamos, por ejemplo, con los líderes de las colonias de los diferentes sectores de un municipio? Creo que eso es muy sano. ¿Por qué? Porque muchas veces se ponía de regidores a los amigos a los que me van a decir que sí a todo. Y eso es un gran riesgo para la democracia. La idea sería mejor poner personas que representen los intereses de una sociedad y no los intereses de un partido. Si la gente conoce a su regidor, que lo escriba Héctor. Héctor, ¿cómo te podemos encontrar en redes? @Héctor1 y pues también @PoligramaMX. Es correcto, otra vez el comercial, @PoligramaMX y @Pato Morelos. Pues Héctor, un gustazo platicar contigo hoy, mañana, pasado y todos los días. No, ya Pero vienen aquí- invitados. Pero aquí podemos platicar como quiera de cosas interesantes. Un saludo a todos. Gracias.